Después, y hablamos con Fernando para lo de la radio. Está Fernando por ahí, dale, que no se vuelva. Sí, sí. Sí. Buenas tardes a todos. Darle la bienvenida a esta nueva actividad de la Ateneo Popular Jiribilla. Cuando hace unos meses, pues yo creo que un poco más, hace ya más de un año, nos planteamos organizar una actividad sobre los medios de comunicación, pues la verdad que vimos que era un tema muy rico, muy amplio también. Incluso nos llevamos a plantear organizar pues 3 sesiones. Nuestras actividades, no sé si las conocen, tienen un carácter habitualmente mensual, y entonces nos planteamos pues organizar 3 meses ahí para hablar sobre los medios de comunicación, ¿no? Después con el tiempo fuimos aterrizando un poquito y poniendo los pies sobre la tierra, y hemos llegado al día de hoy, donde les presentamos pues una mesa redonda para hablar sobre los medios de comunicación, ¿no? Principalmente los elementos que veamos más interesantes. Yo digo que esto es muy amplio y se podrían tratar muchas cosas, pues principalmente queremos pues dar a conocer un poquito qué grandes grupos mediáticos están detrás de, o grupos económicos están detrás de los grandes grupos mediáticos que dominan la gran mayoría de los medios de comunicación que nos llegan, ya que en función de eso pues nos encontramos unas noticias u otras, o a veces no hay noticias porque todo el mundo está de acuerdo en taparlas, ¿no? También pues nuestra intención cuando empezamos a hablar de todo esto fue dar a conocer los tipos, las formas de manipulación que nos encontramos en los medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación pues hablamos de prensa, de radio, internet, televisión. Y también queríamos dejar un espacio, no sé si hoy nos dará tiempo de hacer todo esto, pues de dar a conocer un poco el contrapeso, por decirlo así, que pueden dar los medios de comunicación que llamamos alternativos, que también a lo mejor convendría definir que eso es un medio de comunicación alternativo, pero hasta qué punto puede ejercer cierto contrapeso, ¿no? Para ello, bueno, conforme pasaba el tiempo, pues fuimos buscando a algunos invitados que son los que están hoy en la mesa, que a lo mejor pues podían colocar algunas de las claves y algunas de las respuestas a estas incógnitas, también con la colaboración del público a través de un coloquio, ¿no? Voy ya presentándoles a los miembros de la mesa. Aquí a mi izquierda está José Manuel Rivero. Él es abogado y colaborador de Radio San Borondón, y bueno, y también es asesor jurídico de esta emisora. Tenemos también a Manuel Medina, lo tenemos aquí al fondo de la derecha. Él es comunista también, profesor de historia, y es colaborador del medio digital, o el periódico digital Canarias Semanal. Aquí a mi derecha, aquí al lado de Pascual Serrano. Él es periodista especializado en medios de comunicación. Fue fundador hace ya bastantes años del medio digital Rebelión. Y bueno, ya ha escrito varios libros en relación a la manipulación que se produce en los medios de comunicación, entre ellos quizás de los primeros, no estoy del todo seguro, el de perlas, patrañas y disparates y trapacerías en los medios de comunicación, que tuvo una segunda parte, ¿no? Un segundo libro, y muchos más que, por cierto, les comento que los tienen en la mesa de entrada, si alguien se anima pues a ojearlos y, bueno, y a comprarlos también, ya que estamos en la semana del Día del Libro y todo esto, ¿no? Y por último, el cuarto invitado aquí a la izquierda del todo es Amiche Carrillo. Él es licenciado en Historia y es miembro del comité de redacción del periódico Unidad y Lucha, que es el órgano de expresión, o el órgano del Partido Comunista de los Pueblos de España, y que también tiene algunos ejemplares en la entrada, incluso algunos boletines para suscribirse.
Hay una conversación que tuvimos también preparando estas actividades, ¿no? Esta actividad en concreto, y me decía un compañero, en relación también al tema de los medios de comunicación, decía, Javi, ¿cómo es posible, ¿no?, que en el sistema este capitalista tan feroz, criminal, parasitario, ¿no?, y explotador, que ahora mismo los datos, los últimos que hemos oído, donde tenemos 1/3 de los niños canarios bajo el umbral de la pobreza, ¿cómo es posible que la gente pues acepte este tipo de forma de vida, ¿no? Y que no levante la voz, que no se organice, que se rebele, y que al fin y al cabo la clase trabajadora pues tome lo que le corresponde, ¿no? Y ahí cuando salió que uno de los motivos era los medios de comunicación, ¿no? Ese ejército que podríamos llamar, que está las 24 horas del día pues machacando ahí, manipulando, violentando a todo el que está ahí pues leyendo, escuchando, viendo las noticias que salen, ¿no? Y es esa, bueno, mercantilización también de la información, ¿no? Y es eso, ¿no? Es eso. Son los medios de comunicación y de eso trata la actividad de hoy. Vamos a organizar el acto, ya con esto voy terminando, a través de las intervenciones de cada uno de los miembros de la mesa. Después abriremos un pequeño turno también entre ellos por si quieren puntualizar alguna cosa que haya surgido en la mesa, y a continuación, que también es lo más interesante, pues un coloquio con ustedes, ¿no? para que participen activamente. Entonces, sin más, pues ya voy dando la palabra al primero de ellos, José Manuel Triguero. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, hacer un recuerdo de este 40 aniversario de la Revolución de los Claveles del 25 de abril, que en Portugal aconteció, pues repito, hace 40 años. Un saludo revolucionario, un saludo para aquella revolución que despertó bastante esperanza, que después se frustró todo lo que aconteció en la Revolución de los Claveles, 25 de abril de 1974, precursor en Europa de movimientos revolucionarios y que en definitiva, repito, despertó bastante esperanza y que debemos de retomar, que aquí es posible todavía ese tipo de movimientos revolucionarios, sobre todo para la defensa de la clase trabajadora y la clase popular. Mi primer recuerdo, aquellos valerosos miembros del SNFA, del Partido Comunista de Portugal, que hicieron posible aquella esperanza y que permanece en el recuerdo y además en la experiencia que debemos hacer ahora, pues tenerla siempre como referencia. En segundo lugar, dar las gracias por haber contado, haberme invitado a este acto. Vengo por Radio San Borondón y participar en este acto también me satisface y me congratula, y doy las gracias al respecto al Centro Iribilla del Partido Comunista del Pueblo Canario. Bueno, la intervención son 15 minutos, intentaré condensarlo lo más que pueda, pero quisiera decir que los medios de comunicación, como alguien ya lo ha definido, son instrumentos como aparatos ideológicos, son instrumentos de guerra, de la guerra que sobre todo el imperialismo está desatando en una gran ofensiva mundial, instalando bases, ciberespionaje, guerras de ocupación, genocida, tortura, Guantánamo, exterminio, aviones no tripulados, la barbarie. Pero ese imperialismo de los Estados Unidos que está haciendo, de la OTAN, que está haciendo esa barbarie en el mundo, necesita medios de comunicación dóciles que manipulen, desinformen
para ocultar esta sangrante realidad, para que pida que los pueblos despierten y se rebelen contra esta agresión imperialista. Y aquí en Canarias, esos aparatos ideológicos, esos medios de comunicación, vamos a llamarlos oficiales, tanto públicos como privados, escritos, televisión, radio, etcétera, cumplen esa función con respecto a Canarias, sobre todo de desinformación, de censura, de manipulación. ¿Por qué? Porque Canarias está en un enclave geográfico del planeta muy apetecible y estratégico para las ambiciones del imperialismo de los Estados Unidos y de la OTAN. Es que estamos al lado mismo del continente africano, objeto del deseo y de la depredación y de las guerras de ocupación y genocida que ha llevado a cabo el imperialismo estadounidense desde hace pocos años y las que tiene ya proyectadas por hacer en ese continente africano. No obstante, el imperialismo estadounidense ha creado el mando Africom. Es el comando militar creado por los Estados Unidos, por el Pentágono, para el continente africano. ¿Para qué? Para asegurar las reservas energéticas, los recursos energéticos, petróleo, gas y minerales estratégicos de ese continente que es muy rico en dichos recursos. ¿Para qué? Para depredarlos a través de la guerra, a través de la ocupación, de la desestabilización, para poner esos recursos a favor o en favor y en manos de las grandes transnacionales. Y para eso han militarizado Canarias. Claro, eso, cómo se produce y cómo se va materializando en Canarias. Claro que hay una burguesía, hay una élite político-empresarial servil a esos intereses que pone a disposición las infraestructuras necesarias, como son puertos y aeropuertos, para que Canarias se convierta en eso, en esa plataforma de agresión, para que desde la misma se depredan los recursos naturales del continente africano a través de la agresión militar, del entrenamiento de fuerzas armadas de la OTAN. Ahí está el caso de Fuerteventura, para esa guerra de ocupación, de intervención en Mali, y además creando y estableciéndose en Canarias infraestructuras como en los rodeos, que hay proyectada una gran macrobase militar al respecto. El puerto La Luz y Las Palmas ya es base operativa de buques de última tecnología, como son los buques de acción marítima, que son capaces de sincronizar con el escudo antimisiles en rota. Tenemos también el aeropuerto de Gando, como ha servido también para maniobras militares de la OTAN. Fuerteventura, Pájara, con declaración de interés para la defensa nacional del campo de tiro. El cuartel Teniente Coronel Valenzuela. Se habla también de La Palma, puerto de Granadilla, con la tecnología de los nodos de comunicación ALIX, etc. Bueno, todo un compendio donde, para introducir a Canarias dentro de la órbita del Africom y servir los intereses del imperialismo estadounidense y de la OTAN, necesita a esa burguesía y necesita medios de comunicación. Medios de comunicación que están cumpliendo ese papel de distraer o edulcorar en muchos aspectos toda esta militarización de Canarias, sobre todo con actos y aspavientos militaristas, haciéndolos pasar como cuestiones humanitarias o como juegos para niños, que incluso en el Parque San Telmo se dio el caso de que se hacían con paneles
como si fueran de puestos de mando de control a distancia, simulando lo que hoy es la realidad de los drones asesinos de aviones no tripulados, para que los niños y las niñas del Parque San Telmo utilizaran como si fuera un videojuego lo que militarmente hoy constituyen los drones. ¿Qué medios de comunicación son los que tenemos aquí en Canarias? ¿Qué gobierno es el que tenemos en Canarias que sirve a esos intereses? Que hace que Canarias sea eso hoy, un protectorado o colonia militar de la OTAN y de los Estados Unidos. Tenemos un gobierno que desde el año 2010 ha incluso ido en visita a Washington para poner la infraestructura, concretamente el puerto de La Luz y Las Palmas, al servicio de la USAID. Hoy está la USAID en el puerto de La Luz y Las Palmas. La USAID es la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, que es la pantalla de la CIA. Ha hecho el gobierno de Canarias, después me detendré un poco en esa cuestión, incluso un concurso de frecuencias de radio, de modulación de frecuencias de radio, en las adjudicaciones que se hicieron en este concurso, para que vean el control y manipulación que se ha hecho en este concurso de adjudicación de frecuencias moduladas de radio. Bueno, pues en estas circunstancias, creándose por parte del gobierno de Canarias la política necesaria para hacer de Canarias esa plataforma de agresión de cara al continente africano para el servicio de las transnacionales de la OTAN y de los Estados Unidos, hay una burguesía, hay unos empresarios que son los que se benefician de esta militarización, de estos que tienen negocio en los puertos y en aeropuertos, que son a su vez los que controlan los medios de comunicación aquí en Canarias. Pero claro, eso tiene que tener también un revestimiento con una cobertura, pues la verdad, que de control, para que todo vaya según el plan diseñado. Para eso han creado incluso el GEMAEN. El GEMAEN es una asociación de generales, magistrados y empresarios. En ellos están pues esos empresarios favorecedores que se están enriqueciendo en el puerto, incluso empresarios de la seguridad privada como Miguel Ángel Ramírez, del grupo RAL, perteneciente a ese GEMAEN, que indudablemente, incluso en el GEMAEN está hoy y asiste en las últimas reuniones el que es hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro, aunque ahora va a nuevo destino en la Audiencia Nacional. Bueno, pues este entramado GEMAEN, con muchas vinculaciones en la prensa, en la provincia y en el Canarias 7, no obstante, el Canarias 7 y la provincia, periódicos aquí de la provincia de Las Palmas, han dado cobertura a este lobby, a este grupo de presión, a este poder económico, militar, empresarial al que antes me he referido. Es un control mediático el que se ejerce para que la población aquí en Canarias sea distraída de los verdaderos destinos en la que están convirtiendo Canarias, que es como plataforma de agresión hacia el continente africano para los objetivos depredadores a los que antes me he referido. En estas circunstancias, este GEMAEN, no obstante, es lo que podríamos considerar un sucesor de la red Gladio. La red Gladio incluso estuvo aquí en los años 80, sobre todo, con sede en la isla de Gran Canaria. Es un ejército secreto, vamos a llamarlo así, de la OTAN, para evitar cualquier atisbo revolucionario, comunista, que pudiera suscitarse aquí en Canarias. Por eso no es casual el sistema electoral que existe en Canarias, con los topes electorales, para evitar en la representación parlamentaria fuerzas como en su momento significó Pueblo Canario Unido o la Unión del Pueblo Canario. En definitiva, este entramado político,
empresarial, militar en coyunda, subordinado a esos intereses estratégicos del imperialismo estadounidense y de la OTAN, de la que sacan beneficios a estos empresarios, controlan esos medios de comunicación. Y uno, y aquí ya voy acercándome al final, que creo que es lo más que en cierta medida quisiera también poner el acento, es en ese concurso de radio. Miren, en el año 2012, el 4 de abril de 2012, el gobierno de Canarias, eso ya, repito, ya antes como Paulino Rivero, en el año 2010, pone a disposición el puerto de Las Palmas y las infraestructuras aeroportuarias, se va a Washington, que no hay problema, incluso se entrevista con Zapatero para dar el placer a toda esta cuestión aquí en Canarias. Y en el año, claro, ¿qué control? Ya los medios escritos están en cierta medida controlados, los oficiales me estoy refiriendo. Están las radios. Las radios es un instrumento, como ustedes comprenderán, aquí en Canarias, que se utiliza mucho, se oye mucho. No voy a extenderme más al respecto. El 4 de abril del 2010, Gobierno de Canarias resuelve el concurso de adjudicación de frecuencias moduladas de radio. Y lo hace en coalición, porque está el gobierno en coalición con el PSOE. En ese Consejo de Gobierno, se ausentan los consejeros del Partido Socialista y dejan a los de Coalición Canaria a que aprueben las adjudicaciones de frecuencias moduladas de radio. Y se produce la adjudicación. Se publica eso el 10 de abril de 2012. De 2012. Se adjudican 155 licencias de radio. 12 empresas, 12 acumulan 123. Y 5 de esas empresas obtienen el 57% de esas licencias de radio. ¿Y quiénes son? Una concentración de medios. Ahí viene el control. Pues miren, la mayor beneficiaria, bueno, ese concurso está recurrido, impugnado, ya me detendré, se incumple la ley estatal de 2010, audiovisual de medios, ese concurso se evalúa, se propone por un medio que no es independiente como exige la ley audiovisual de medios, sino es la propia Viceconsejería de Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias la quien tramita todo el concurso, hace la evaluación y hace la propuesta de adjudicación, como Juan Palomo, yo me lo hizo y yo me lo como, desde el propio gobierno, incumpliendo las directivas europeas de que todo este proceso tiene que ser tamizado, filtrado, controlado y evaluado por un organismo, una autoridad audiovisual independiente. Y aquí no hay independencia de ningún tipo. Miren, la mayor beneficiaria, ya voy terminando, que la mayor beneficiaria de todo es Canarias Difusión o 77 Radio, la de Jaime Corteso, el inefable Jaime Corteso. ¿Sabe cuántos tiene? 32. Después está Kiss Radio. Kiss Radio es el Blas Herrero. Eso no tiene en Canarias ningún arraigo ni nada que se le parezca, pero es Blas Herrero. Y Blas Herrero de Kiss Radio obtiene 29. El amigo Miguel Concepción de Airways, la que ha quebrado, etcétera, amigo del presidente Paulino Rivero, a través de 2 empresas obtiene 6 por un lado y 10 por otro, Canal 4 y Producción Tauriente. Fíjense la concentración de medios que se está, bueno, después está Alcan Publicidad con 12. ¿Quién es Blas Herrero? Y ya termino para que la última noticia que ha salido sobre Blas Herrero, este es
el que pagaba al marido de Cospedal 12.000 euros mensuales por asesoramiento. Y con eso ya digo todo, en qué manos están las radios que fueron objeto de un concurso fraudulento, amañado, para el control de medios por parte del gobierno de Canarias. Muchas gracias, porque quizás me extendí un poco más. Seguimos. ¿Quién quiere continuar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a los amigos de la Cribilla por su invitación, gracias por la idea de compartir, debatir y discutir sobre ese tema tan apasionante como son los medios. Y como siempre digo en todos los actos públicos, gracias a ustedes por dedicarle eso tan valioso que hay en el capitalismo, que es su tiempo, para escucharnos todos. Dicho esto, yo también prometo ser breve. Normalmente siempre lo suelo llevar escrito, en esta ocasión no sé si eso es señal de que voy a hablar más o que voy a hablar menos, pero bueno. El acto hace referencia a la comunicación, a los medios de comunicación como cuarto poder, y yo quiero ya precisar, discrepar ya del término cuarto poder. Como todos ustedes sabrán, cuarto poder hace referencia a que tras la consolidación, la democracia burguesa de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues decía el discurso en su momento liberal, que se creaba unos medios de comunicación que servirían de alguna manera como el control ciudadano a través de los medios, el control ciudadano de esos otros tres poderes que a través de este cuarto, que eran los medios de comunicación, vigilaba a los otros tres. Todo eso cuando avanza el capitalismo deja de funcionar en esos términos, es decir, todos ya sabemos que los tres poderes todos se impregnan de la corrupción del dinero. Ya sabemos que el poder judicial, en la medida que tiene recursos económicos, se ve influenciado por el dinero. Todos sabemos que el poder legislativo, en la medida que se tiene recursos económicos para las campañas electorales, se ve influenciado. Y el poder ejecutivo, pues en cuanto que hay un poder fáctico que presiona a los gobiernos, pues también está influenciado por el dinero. En cambio, el cuarto ya no es que esté influenciado por el dinero, es que ya directamente es el dinero, ¿no? De ahí que si los otros tres ya adolecen de muchas críticas desde nuestro punto de vista de legitimidad democrática, visto el modo en que se ha degradado la democracia, el cuarto, el de los medios de comunicación como parte económica de grupos empresariales, eso ya no tiene, en ningún momento tiene ninguna legitimidad, porque son pura y llanamente dinero. Es decir, son empresas como las que fabrican coches, como las que fabrican lavadoras, como las que fabrican cualquier otra cosa, de las que no se puede esperar ningún valor, ningún principio ni ninguna ética diferente de la de ganar dinero para sus accionistas. Incluso escribió un estadounidense que, teniendo en cuenta cuál es la legislación en el capitalismo avanzado de Estados Unidos, en la que los directivos de las empresas tienen como obligación legal conseguir el máximo beneficio para sus accionistas, el directivo de un medio de comunicación que, aplicando criterios éticos, deontológicos, de pluralidad o de participación, estuviese provocando una pérdida de beneficio para sus accionistas, podría ser demandado legalmente el capitalismo avanzado. Es decir, que no se puede esperar de nada de ese cuarto poder, que evidentemente no es cuarto poder, sino que es probablemente el primero en la medida en que es el dinero en estado puro. Pero además, a pesar de las críticas que ya hemos avanzado de los dos tres primeros,
bueno, una cierta representación y legitimidad podrían tener, pero este último, el de los medios de comunicación, no tiene ninguna legitimidad, es decir, nadie lo elige, nadie lo vota, a nadie representa y encima probablemente sea el que está sometido a un nivel mayor de impunidad a la hora de operar. Es decir, quien se supone que vigilaba a los otros tres no tiene ningún contrapoder que le vigile. Es decir, el empresario se supone que tiene sindicatos, el gobierno tiene una oposición, las empresas tienen unos consumidores, pero en cambio los medios de comunicación son los únicos que no tienen ningún contrapoder para decir está engañando, está mintiendo, está manipulando, está silenciando, está tergiversando. Bien. Queda otro agravante, y es que se ha dicho en alguna ocasión que en el capitalismo la información se convierte en una mercancía con la cual se compra y se vende. Yo creo que no es del todo así, que es mucho peor. Es decir, ya no es una mercancía que se compra y se vende. Es decir, los medios de comunicación en este momento, los grandes, no son ni siquiera empresas de comunicación. Son, digamos, departamentos de imagen de grandes emporios económicos que van más allá de los medios de comunicación. Es decir, empresas de telefonía, empresas de automóviles, empresas de hidrocarburos, que se dan, bancarias, financieras, que se dan cuenta de que necesitan o les viene muy bien crear parte de sus recursos, destinarlos a un mecanismo de fomento de una ideología o de un modelo en el cual ellos se desenvuelven adecuadamente, en el cual ellos se trabajan su imagen y su proyección pública como positiva y logran neutralizar cualquier movimiento, cualquier crítica y sobre todo cualquier alternativa diferente, ¿no? Es decir, podrían incluso perder dinero. Es decir, ¿por qué? Yo contaba en uno de los libros el caso de Prisa. Pues Prisa debía 5.000 millones de euros y aún así no tiene ningún inconveniente en conseguir accionistas y ni tiene inconveniente en mantener a los mismos directivos, ¿no? Es decir, la deuda del grupo Prisa era 5 veces más que su patrimonio, ¿no? Imaginaros una panadería, ¿no?, que debiese 5 veces más de lo que cuesta la panadería. Ya haría mucho que dejaría de existir la panadería, ¿verdad? En cambio, en los medios puede existir un grupo económico, un grupo mediático que deba 5 veces más que su patrimonio en bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué funciona? Y por qué encima se vende, y encima vaya alguien y lo compra, y encima se le paga un sueldo multimillonario a los directivos que han llevado esa situación. Pues se ha llevado simplemente porque se mantiene, porque tiene un papel importante, que es crear ideología, es decir, crear estado de opinión, defender un modelo económico en el cual ellos pierden, pero sus papás, sus patrocinadores, sus valedores se defienden y se enriquecen, y silenciar cualquier otra alternativa, como ya he citado. Bien, ¿qué ocurre? Que viene momentos de crisis, ¿no? La crisis hay que verla en un sentido, en mi opinión, amplio, con su parte positiva y su parte negativa, porque yo creo que convulsiona algo el panorama que acabo de contar. Primero hay una crisis de credibilidad, es decir, ya la gente no les cree, ya la gente sabe que ellos engañan y que ellos mienten. Esos tópicos que se decían hace de que, bueno, esto es verdad porque lo ha dicho la tele, ¿no?, o la letra impresa con sangre entra, eso ya no, es decir, ya nadie se le ocurre esa ingenuidad de decir esto es verdad porque lo ha dicho la tele. Eso ya se acabó. Es decir, nadie les cree. Hay una crisis de credibilidad. No nos creemos a los medios de comunicación. No es que no nos los creamos los rojos, es que no se los cree nadie, ¿no? Bien. Luego hay una crisis por especuladores. Es decir, aquí ha jugado el mismo capitalismo de casino, que en un momento determinado dijo que todo el mundo tenía que invertir en Terra, y el partido se quedaba sin dinero invertido en Terra, y otros que hay después que había que invertir en viviendas, y entonces un montón de desgraciados y algunos con graves necesidades económicas se han dado cuenta de que no pueden pagar el piso. Es decir, ese capitalismo de casino que no producía nada, sino que especulaba, es decir, creaba casas que no había gente para llenar, o creaba portales de internet que nadie sabía para qué servían, pero que algunos se hacían ricos, también sirvió para los medios de comunicación, ¿no? Y se crearon inventos, ¿entiendes?, de televisiones digitales, plataformas, no sé qué, es decir, cosas de estas que al final han sido una tremenda ruina porque hubo un capitalismo de casino, insisto, que se dedicó a operar en los medios de comunicación y que se ha desplomado. Bien, hay una crisis de ventas, ¿no? Es decir, la llegada de internet ha provocado que muchas personas
lleguen a la conclusión, es decir, para decirme la obviedad que ya están diciendo todos, simplemente en breve, sencilla, simple, escueta y rápida, que ya está gratis en internet, para eso no me voy a bajar al kiosco, no me voy a esperar 24 horas, voy a bajar al kiosco y encima voy a pagar, ¿no? Y entonces baja las ventas en el caso de la prensa escrita. Hay una crisis de publicidad. En la medida en que baja la venta y que la gente y que los medios están perdiendo credibilidad, la gente ya se dedica a otras alternativas, el internet, las redes sociales, cualquier otra opción, van bajando las ventas, va bajando las difusiones, van bajando las cifras de audiencia, y los anunciantes, sobre todo en unos perfiles determinados de medios, es decir, los escritos básicamente, los anunciantes ya se dan cuenta de que ahí no es negocio invertir, con lo cual también eso les desencadena una mayor crisis económica a los medios. Esto, en mi opinión, y creo que es un tema de discusión y debate, y paradójicamente puede provocar algunos signos de esperanza. Cuando se está diciendo que están tirando a muchos periodistas o están cerrando muchos medios de comunicación escritos. En mi opinión, la mitad de las cosas, más de la mitad de las cosas que hay en un kiosco, si dejaran de existir, no nos perdíamos ninguna pluralidad informativa. Así que no nos asustemos porque cierren periódicos o porque cierren televisiones. A mí me sobran el 99% de las televisiones de este país, o sea que si cierran, yo no me parece que no me he perdido nada. Y si la mitad de los periódicos, cuando todos estos están preocupados porque cierra la Gaceta o porque cierra Canal No sé qué, yo no sé qué problema no le veo absolutamente ningún problema a que cierren esos seres, más allá del trauma personal, laboral de las familias, de los hijos de sus trabajadores, ¿no? Pero bueno, esto es como cuando quitan la pena de muerte y el verdugo se queda sin trabajo, pues no parece que nos tengamos que preocupar por la subsistencia del hijo del verdugo, pues algo parecido es eso, ¿no? Es decir, creo que existen esperanzas. ¿Por qué? Porque ahora ha convulsionado un poco el panorama informativo. Es decir, se está creando ahí un boom de medios muy precarios, es verdad, laboralmente también muy precarios, pero de colectivos, ¿no? De trabajadores, de periodistas, que han creado experiencias de las que podemos discrepar más o menos con su línea editorial, pero lo importante no es la línea editorial, lo importante es que se puede hacer. Lo han hecho alguien con quien quizás no podríamos coincidir ideológicamente o editorialmente, pero nosotros también lo podríamos hacer. Es decir, nosotros no podríamos hacer una COPE, no podríamos hacer un Prisa o no podríamos crear un Telecinco, ¿no? Con lo cual, independiente de que coincidamos o no con esas líneas editoriales, es que nosotros no podríamos hacerlo. Pero nosotros sí que podemos hacer un eldiario.es, podemos hacer un Infolibre, podemos hacer un La Marea, podemos hacer una Alternativas Económicas, podemos hacer un Mongolia. Estoy hablando de varios nombres de publicaciones escritas que han surgido y curiosamente de un fenómeno para mí muy interesante, que es 12 periodistas, 10 periodistas, 2 administrativos y un contable que se han reunido, que han hecho una cooperativa, que aspiran a ganar 1.000 euros, ¿no? Y con eso se ha creado un medio de comunicación que los que sabemos cómo funcionaban antes los medios, que sabíamos que era que se juntaban de 4 tipos con traje y corbata a las 10 de la tarde, a las 10 de la mañana, salían a las 11 y adjudicaban a todos los soldados lo que tenían que escribir, ahora se ha acabado. Es decir, ahora a esos 10 o 12 periodistas se reúnen, piensan, buscan a ver qué opción, qué otra información necesitan, se han dado cuenta de que gracias a internet y a esta sobredosis de información, lo diferente, lo curioso, lo excepcional puede ser motivo de información, no como antes, que había que ir todos en la manada a decir siempre lo mismo. Ahora hay que hacer un esfuerzo por buscar lo diferente. Curiosamente, lo diferente es para lo que hay lugar. Entonces yo creo que es una nueva esperanza. No quiero dejar de citar la obligación de los estados, ¿no? Es decir, no olvidemos nunca que la información, como la sanidad, como la educación, es un principio, es un derecho ciudadano y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, ¿no? Entonces, del mismo modo que entendemos que el indigente que le da un infarto tiene que, el único modo de que le atiendan en un hospital es un sistema público de sanidad, o que el niño inmigrante que no tiene recursos, el único modo de que esté alfabetizado es un sistema de escolarización pública, pues del mismo modo solamente un Estado va a poder garantizar una información plural, participativa y democrática, y nunca el dinero. Incluso en las experiencias y en los medios públicos que nos pueden parecer, y con razón,
infames, dado el perfil de los gobernantes que han ocupado el poder, ¿no? Incluso en esos casos creo que hay que seguir apostando por medios públicos, y no es que sobra el medio público, nos sobra el infame de gobernante que es el que pusimos. Es decir, pero nadie se plantea privatizar los juzgados o las escuelas porque el consejero de Educación o el consejero de Justicia sea de derechas o esté funcionando mal los juzgados o las escuelas. Nadie los privatiza. Pues del mismo modo, creo que los medios públicos hay que seguir apostando por ello. ¿Cómo voy el tiempo? Fatal, ¿no? Venga, 2 minutos, 3 minutos. Vale. Creo que también, bueno, aquí estamos gente con una experiencia en medios alternativos, unos como audiencias o apoyo a gente que ha apoyado los medios alternativos, y otros como que los hemos creado o los hemos sufrido o os hemos hecho sufrir con ellos. Creo que también hay que hablar de que tenemos que cambiar algunos, o yo al menos propongo que hay que replantearse en parte los medios alternativos. Esa esperanza que he dicho de unos periodistas que se asocian a una cooperativa y hacen algo diferente, nos tiene que también hacer pensar a los medios alternativos de que ahora debemos empezar a hacer periodismo. Los medios alternativos hemos sido muy valiosos para demoler la credibilidad de los grandes grupos de los medios de comunicación. Es decir, hemos demostrado cómo mentían, cómo engañaban, pero no hemos sabido crear una alternativa comunicacional, ¿no? Los medios de comunicación alternativos, reconozcámoslo, son lugares donde se opina y donde se recogen textos de otros medios. Es decir, no estamos haciendo periodismo. Es decir, en los grandes problemas internacionales, conflictos internacionales, en los que había un tremendo debate sobre qué era lo que estaba pasando, véase Siria, Libia, no sé cuántos, ¿no? Los medios alternativos nos estábamos dedicando con la decencia, la honestidad y los principios que nos parecían más honorables, ¿no?, a contar las campanas que nos llegaban. Pero evidentemente ningún medio alternativo tenía a nadie en Siria, no tenía a nadie en Libia, no tenemos a nadie en Ucrania, y entonces así no se puede hacer periodismo. Es decir, hay que hacer periodismo, y para hacer periodismo necesitamos mandar periodistas a los sitios, y tenemos que terminar con este modelo de, más que alternativo, yo diría precario, mínimo, en el que parece que ya hemos asumido que simplemente es una plataforma para opinar, para calificar o para coger cosas de otros sitios que nos parecen valiosas, ¿no? Es decir, hay que buscar, hay que hacer ese nuevo periodismo. ¿Y cómo se consigue ese nuevo periodismo que los alternativos no estamos haciendo? Primero hay que convencer a la gente de que el periodismo solamente se mantiene por 3 vías. Una, el Estado social, que he contado al principio, que entiende que la información, como la educación, como la sanidad, requiere de una participación y un compromiso de los poderes públicos, ¿no? No parece que nuestros poderes públicos estén por esa labor, ¿verdad? Pero no por ello vamos a perder el referente y la exigencia de que lo hagan. 2, las grandes empresas que con su patrocinio, publicidad, financiación, ayudas o créditos lo mantienen, es decir, lo que había hasta ahora y se les está hundiendo, en cuyo caso quiere decir que tendremos los medios que tengan a bien financiar la publicidad del Corte Inglés, el dinero del BBVA o el patrocinio de Telefónica. Bueno, que ya sabemos lo que sale de eso, ¿no? Y que además es el que tampoco está funcionando, y de ahí que yo diga que no nos tiene que preocupar. O tercero, el que apoye a los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos, hay que recordarlo, hay que implicarlos en proyectos comprometidos de información. El ciudadano tiene que entender que hay que apoyar a otros medios con su dinero, con sus recursos, con su audiencia, con la publicidad, con los mecanismos que sea para funcionar, ¿no? Es decir, si eliminamos los otros dos, el uno porque no parece que estemos con un gobierno decente que lo hagan, el otro porque no sabemos que el Corte Inglés no nos va a dotar del mejor periodismo, solamente quedan los ciudadanos. De ahí que ese discurso, y sé que voy a decir un tema polémico, ese discurso de la gratuidad en la información, hay que dejar claro de que a quien está sirviéndole muy bien son a los que ya tienen al Corte Inglés y a los que tienen al BBV, que son los que se pueden permitir poner algo gratis. Los que no nos podemos permitir algo gratis somos nosotros. Es decir, el que tiene detrás un anuncio así grande del Corte Inglés o un crédito de BBVA, ese puede hacer periódicos gratis y puede hacer muchas cosas gratis. Nosotros no podemos hacerlo gratis. De ahí que el discurso de la izquierda
de que conocimiento libre, de que gratuidad, ¿no? Es decir, es paradójicamente va en contra de las ideas de la izquierda, que son las que necesitan nuestro dinero, o nuestros recursos, o nuestro apoyo, ¿no? Puesto que de otra manera no podrían funcionar, ¿no? Entonces, con este tema que es polémico y complejo, con el que termino, no sé si he cumplido mi cuota o me he pasado, y gracias por escucharme, por atenderme y por soportar mi exceso de tiempo. El papel de mano de la película ahí controlando el tiempo. Vamos a ver si entre todos lo vamos consiguiendo para que no se haga muy pesado. Manolo Garniche, ¿quién sigue? Que se escucha bien, porque yo desde aquí escucho algo metálico. Cuando se escucha bien, vale. Cuando me invitaron a este debate, ¿no? Por aquí, ahora se oye. Cuando me invitaron a este debate, estaba prevista la exhibición de una película. Una película no, un documental. Un documental que además muy corto, que hablaba justamente de los medios de comunicación. Bueno, yo le había dicho aquí al compañero moderador que mi intervención en la primera fase iba a ser muy corta, porque me parecía abrumador que ustedes se pegaran nada más y nada menos que una hora escuchándonos a nosotros, cuando realmente lo interesante debería ser el debate, la participación y las interrogantes que ustedes tuvieran que plantear. Entonces, en cualquier caso, yo me hice un esquemita cortito en relación con la película, no en relación con el tema de los medios de comunicación. Y la película, yo no sé cuántos de ustedes la habrán visto, pero el documental es un documental excelente, un documental que trata de desentrañar los tentáculos, la situación de los tentáculos de los medios de comunicación españoles. Y también hay ejemplos muy concretos en relación con las distorsiones que se están produciendo en los medios de comunicación, por ejemplo, en relación con Venezuela, en aquella época, en el momento que se hizo el documental en relación con el presidente Chávez. Y el documental empieza con un tío que se pone en la puerta de la Facultad de Información, la Facultad de Ciencias de la Información, con un micrófono, preguntándole a los futuros periodistas si sabían quién era el presidente, por ejemplo, de Francia. No sabían quién era el presidente de Francia. Tampoco sabían quién era el presidente de Italia. Y mucho menos el primer ministro Cameron de la Gran Bretaña. Después se trasladaba a América Latina y le preguntaron, ¿y el presidente de Ecuador sabe quién es? No. Y el de Venezuela, todos los interrogados sabían quién era el presidente venezolano. Y era tremendamente significativo eso, porque a continuación el entrevistador le preguntaba, ¿y qué opinión tiene acerca de Chávez y del régimen chavista? Ni que decirle, tengo que la opinión era absolutamente negativa. Es decir, un dictador, un déspota, un payaso, en fin, todos esos tópicos que resultan muy ilustrativos porque son los tópicos que de manera sistemática nos han ido transmitiendo en muchas ocasiones de forma imperceptible a través de los medios de comunicación. Chávez es un dictador, pese a que ha ganado ni se sabe cuántas elecciones. Chávez es un payaso porque habla el lenguaje de su pueblo y en fin, esto era todo el rosario. Entonces, yo acabo de escuchar de aquí de mi colega Serrano que él dice que ya nadie se cree lo de los medios de comunicación ni se cree lo de las televisiones. Sinceramente, yo tengo una opinión absolutamente adversa. Absolutamente adversa a esa afirmación. Yo creo que la gente, en su gran mayoría, por lo menos algunos aspectos, se los cree.
Otra cosa es que estemos viviendo un momento grave de crisis de credibilidad de los medios, pero la gente sigue asumiendo el mensaje de los medios de comunicación. Y les voy a contar una anécdota, y como un datito más terminaría. Una anécdota que me sucedió justo ayer. Ayer tenía yo unos rollitos con un carpintero que me iba a arreglar una mesa y tal y cual. Y empezamos a hablar de política. Entonces el hombre me hizo un análisis sorprendente. Yo me quedé sorprendido acerca de la deuda, el problema de la deuda. Y cómo la deuda no hay que pagarla. Y cómo los ricos y los banqueros están recibiendo los mayores beneficios de su historia. Es decir, todo eso lo decía aquel hombre. Y además hablaba de la necesidad de acabar con esto y una alternativa política que acabara con esta cuestión. Pero describiendo la situación en España, me dice, claro, es que esto es una dictadura igual que Cuba. Entonces, fíjense, es decir, porque uno puede o no discrepar con lo que sucede en Cuba, con el régimen cubano, pero esto en Cuba hay aspectos de la vida social y política que están realmente democratizados, que no vamos a entrar ahora en ese debate ahora. Pero a mí me parecía una absoluta contradicción aquel análisis que yo compartía absolutamente con el carpintero, con la afirmación final de que Cuba es una dictadura. Y si lo hubiera hablado de Venezuela, me diría que Venezuela es una dictadura también, porque eso es lo que queda a través de los medios de comunicación. Entonces, Pascual, yo creo que desgraciadamente las televisiones continúan teniendo una influencia decisiva, incluso en la situación en la que estamos viviendo ahora. Finalmente, una de las cuestiones que anoté era que el nombre que le pusieron al debate este es una consecuencia del lavado de coco que sufrimos nosotros también. Eso del cuarto poder. Fíjense ustedes lo que decía Pascual. Eso del cuarto poder viene de, como hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, ¿está? Este sería el cuarto. Son 4 poderes supuestamente independientes. No existe cuarto poder. O, mejor dicho, si existiera, el cuarto poder ha existido siempre. Quiero decir lo siguiente. ¿Cuál era el cuarto poder en la época medieval? En la época medieval el cuarto poder eran los púlpitos. En los púlpitos eran donde los curas, los frailes, les hablaban a la feligresía, que era la inmensa mayoría. Allí era donde transmitían el mensaje y le decían: la pobreza es algo que nos ha dado Dios y tenemos que aceptarlo. O el rey está por encima de todo y tenemos que respetarlo. Y la rebelión debe ser condenada. Todos esos mensajes lo transmitían el cuarto poder. Era el cuarto poder de la época medieval. Y el cuarto poder lo hemos tenido en todas las sociedades donde han existido explotadores y explotados. No es una novedad. Eso es un prurito, por otra parte, de los periodistas, tontos, por cierto. Eso es que el cuarto poder. No. El cuarto poder resulta que tiene propietarios y son los mismos, exactamente los mismos que los que determinan las decisiones de la magistratura, que lo estamos viendo estos días, la magistratura, del gobierno y del poder legislativo. Es decir, no es nada más que un apéndice de los poderes reales, de los que no se ven, de los que no están en el gobierno, de los que en definitiva dominan los poderes económicos de una sociedad determinada. Luego tendremos más tiempo para el debate.